Bienvenidos y bienvenidas a su programa Agendas de la Pastoral de la Cultura de la Conferencia Episcopal Panameña. Soy tu amiga y servidora Diana Candanedo. Muy agradecida con Dios por permitirme estar con ustedes en la mañana de hoy en su programa Agendas, en este nuevo horario que tenemos de las 9 de la mañana. Un abrazo cariñoso desde Madrid. Para iniciar el programa, como siempre, nos ponemos en manos de nuestro Dios, el Dios de la vida y de nuestra Santa Madre María, y ponemos en sus manos benditas las necesidades de nuestros oyentes y de nuestro valiente pueblo panameño, que sigue enfrentando múltiples problemáticas y situaciones difíciles. Amigo oyente, amiga oyente, tú que a diario buscas estar informado o informada, ¿no sientes como si te estuvieran dando comida enlatada, prefabricada? ¿Te has preguntado dónde está la verdad detrás de los hechos? ¿Por qué hay que investigar para hacer un buen periodismo? Nuestro invitado de hoy es Errol Caballero. Él es periodista y miembro del colectivo Concolón, que es un colectivo de periodistas independientes de partidos y grupos políticos que busca contar historias de hechos claves en nuestro país a través de investigaciones y narrativas periodísticas con un enfoque de derechos humanos. El colectivo Concolón ha ganado 5 premios Forum Panamá, y uno de los premios también que ha ganado es el de UNICEF CELAP. Errol, bienvenido y gracias por estar aquí con los oyentes de Radio María. No, sí, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio, ¿no? Sí, como tú bien dices, Concolón es un colectivo de periodistas panameños independientes que se formó en el 2016, más o menos por ese año, y sí, que intentamos, como bien tú dices, hacer un periodismo dependiente de cualquier corriente política dominante o cualquier grupo de interés, ¿no? Lo que nosotros buscamos es, como tú también has dicho, adentrarnos en escudriñar la realidad de los hechos, más allá de la propaganda o de un post fácil que pueda generar muchas interacciones, pero que a final del día hay que establecer cuál es la base, qué tanto de veracidad tiene, ¿no? Así es, Errol. Ya has adelantado un poco, pero quería preguntarte, a partir de lo que estás diciendo, ¿tú consideras que se puede informar sin investigar? ¿Cuál es la realidad de este periodismo de investigación en Panamá? Sí. No, digo, de que se puede, pero la pregunta que si se debe hacer, pues definitivamente que no, porque si lo haces no estás informando, estás desinformando, ¿no? Entonces, para hacer periodismo de investigación hay que investigar mucho, como suelen decir los grandes maestros de este género, hay que embarrarse los zapatos, hay que caminar, ¿no? Hay que sudar, hay que ir al lugar de los hechos, recorrerlo, hacer preguntas con las personas que conocen el tema. Entonces sí, es un proceso que requiere tiempo, ¿no? Y tiempo que muchas veces no disponemos, ¿no? Porque muchas veces en el periodismo estamos a contrarreloj, ¿no? Estamos bajo presión para sacar una información antes de que el otro medio lo saque, ¿no? Entonces sí, no es fácil porque se requiere una inversión importante de tiempo, ¿no? En ver, en revisar archivos, libros, documentos oficiales, estudios académicos, entrevistar a los protagonistas, a gente que conozca el tema. Y sí, ¿no? El hecho de tener un tuit o un titular llamativo
no va a disimular el hecho de que un periodista no domine un tema a profundidad, ¿no? Entonces sí, por eso es necesario pues, recurrir a estas múltiples fuentes. Y sí, la investigación es imprescindible y es una condición indispensable para el oficio, ¿no? En esto es muy importante lo que los periodistas conocemos como reporteo, ¿no? Bueno, que en estos tiempos gran parte del reporteo se hace a través se hace digitalmente, ¿no? A través de internet, buscando documentos oficiales, buscando bases de data, de archivos, ¿no? Sitios gubernamentales y otro tipo de fuentes, ¿no? Pero bueno, también está el reporteo tradicional que es ir a la calle, preguntar, bueno, las preguntas clásicas, ¿no? Del periodismo e indagar un poco, ¿no? Después, en este proceso, solamente cuando hayamos hecho la investigación, entonces podemos sentarnos a discutir cómo podemos plantear o cómo podemos contar una historia, qué es lo que esta historia necesita, cuál sería la manera o la plataforma más adecuada para contarla, si sería una crónica o si sería un podcast, o sería con una investigación, con gráficos o base de datos. Hay múltiples formas de presentar la información, ¿no? Y bueno, y sí, y otra vez todo eso requiere tiempo, ¿no? Por eso que yo digo que en Concolón tratamos de hacer un periodismo más reposado, pues no tan sujeto a la inmediatez, ¿no? Y bueno, y esto lo permite el hecho de que es una revista digital. Bueno, es mucho más que una revista porque también a lo largo de los años se han organizado múltiples capacitaciones, talleres de periodismo con aliados de afuera, de aquí de Panamá, ¿no? Pero también tenemos la revista Concolón y el hecho de que sea una revista, de que por ejemplo no sea un periódico que sale todos los días o una internet de un medio tradicional que tiene que ser constantemente actualizada, ¿no? El hecho de que sea una revista digital nos permite tomar un poco de pausa, ¿no? Y de repente pensar mejor cómo abordar y presentar los temas, ¿no? Sí, los formatos son múltiples, pero igual la investigación es una investigación profusa, prolija, es la base de todo, ¿no? Una cosa que me parece importante aclararle a nuestros oyentes, que es cuando hablamos de periodismo de investigación, y hablamos de investigación, no estamos hablando de una investigación, entre comillas, académica o de una investigación que sigue vamos a decir, los procesos de un método de investigación científica, por decirlo de alguna manera, que es objeto de otro tipo de artículos, lo que no significa que no sea menos importante y no sea menos veraz. Entonces, me gustaría que le cuentes a nuestros oyentes cómo es que estabas empezando a hacerlo y creo que yo te corté, cómo es que nace la necesidad de una propuesta como la de Concolón y en ese sentido también el nombre de Concolón, que es como el tostado que le queda a la olla en el arroz panameño. Me imagino que por alguna razón lo escogieron. Adelante, Errol. Sí, como te decía, Concolón nace en el 2016 y bueno, yo la verdad, yo no tuve en esa primera etapa, no soy uno de los miembros fundadores, yo empecé a participar más activamente en los últimos años, ¿no? Pero yo creo que
que hablando con los otros colegas, ¿no? Y con los miembros fundadores, lo que se buscaba con el nombre que tú dices era, pero, primero que nada, que es un nombre muy, muy panameño, pues, Sí, con Colón, ¿no? Y entonces, también como tú decías, es lo que queda en, por así decirlo, bueno, en el fondo de la paila, ¿no? Entonces era como aludir a un poco a ese proceso de escudriñarnos, de ir, de adentrarnos lo más posible en los hechos que nos llaman la atención, ¿no? Que nos interesan y que son objeto de nuestra investigación, ¿no? Bueno, y para algunos el concolón es la parte más, más sabrosa, más ¿no? rica, Sí, sí, sí. eso es cuestión de gusto, pero yo creo que lo que se pensó en ese momento iba por ahí, ¿no? Eh, es como un guiño a esas personas que quieren un periodismo bueno, que también sea informativo, pero que sea no tan superficial, pues no tan inmediato, sino que quieran algo más de largo aliento, como se le llama, con crónicas, con narrativas, con investigaciones a profundidad, ¿no? Y eso que tú mencionabas de los artículos académicos, los artículos científicos, bueno, nosotros, y bueno, a mí me ha tocado recientemente, en algunos trabajos recientes que he hecho, consultar múltiples fuentes de ese tipo, ¿no? Para ir extrayendo algún dato aquí, algún dato allá y ir armando el rompecabezas, ¿no? El mosaico que en realidad lo que buscamos armar el mosaico, un mosaico de lo que nos aproxime lo más que se pueda a la verdad, ¿no? Que es algo ambicioso, sinceramente, no es algo así tan sencillo, pues. Así es, Errol. Y cuando con Colón eh, comienza su andadura en el país, y cuál fue la receptividad del público panameño a las temáticas que ustedes les proponían al pueblo de Panamá. Y esto va ligado a la pregunta de justamente cuáles son las principales temáticas que el colectivo Con Colón ha abordado a través del periodismo de investigación. Sí, claro. Bueno, entre los ejes principales, además del tema de los derechos humanos, ¿no? Que es un tema que hemos abordado, mmm, lo hemos hecho a través de historias que han eh, abordado situaciones de repente de brutalidad policíaca y de repente otras situaciones, ¿no? Que son lesivas a los derechos humanos, ¿no? Además de esta temática, otro de los ejes principales son lavado de dinero, crimen financiero y básicamente formas de corrupción, pues. Corrupción local e internacional, ¿no? También temas de gobierno, institucionalidad y transparencia, que son temas muy actuales, ¿no? Y temas también muy importantes. El tema de los derechos humanos, como te comentaba, género y diversidad. Y bueno, y el tema de medio ambiente, que es un tema que ha venido ganando en importancia, pienso, ese siento yo, en los últimos años, ¿no? No sé Muy si, importante. bueno, en parte por todo el tema del cambio climático que lo estamos sintiendo, bueno, que lo venimos sintiendo en nuestros países desde hace muchos años, ¿no? Pero que ahora se está sintiendo en otras partes del mundo. Hay como un campo importante, pienso yo, para desarrollar historias de ese tipo, ¿no?
Además que son historias que, bueno, que en mi experiencia no solamente se limitan al medio ambiente, sino que son historias que también incluyen conflictos sociales, conflictos en las comunidades, conflictos con alguna autoridad local o alguien que esté propiciando la contaminación. Sí, son temas muy interesantes y que dan para también espacio para contar, pues, para narrar, pues, los acontecimientos. Una cosa que me ha llamado mucho la atención y que me gusta es lo de contar historias. He visto en las publicaciones de Con Colón que siempre hay un personaje, puede ser una mujer, una indígena, una campesina, una persona del pueblo, que es el sujeto de la historia. Como que no es simplemente el hecho así en No, general, sino que es el sujeto de la historia, es una persona de nuestro país. Y yo los conocí a ustedes con la película o el documental de la invasión. Y eso para mí, a mí me impresionó fuertemente porque yo, obviamente por mi edad, yo viví la invasión de manera muy cruda y me identifiqué muchísimo con lo que ustedes planteaban ahí, con lo que se narraba. Incluso estuve tentada a ir a contar también mi historia, pero por diferentes razones no lo pude hacer. Y también he visto que cuentas la historia cuentan la historia de, por ejemplo, de la minería. Hay artículos bastante antiguos, creo yo, de Raúl que es una persona que también tenía esa narrativa muy particular y que llegaba mucho. Y me gustaría que ahí seguramente las tienes, que nos dieras algunos títulos de esas historias, porque también los títulos son muy sugestivos de lo que la historia quiere transmitir. Adelante. sí, correcto. Bueno, sí, como tú bien mencionas, el especial Duelo, que fue galardonado con el Gran Premio Nacional de Periodismo. Entonces, a través de este especial, logramos como dar, dar un salto, ¿no? Por encima de lo que anteriormente se había hecho, habíamos hecho nosotros periódicamente, al narrar este acontecimiento que ha marcado a tantas generaciones, ¿no? Que marcó a todo un país, ¿no? Sí, como fue un proceso largo y requirió de mucha empatía con las víctimas, los familiares de las personas que fallecieron y quedaron afectados. Sí, recordemos que fue una operación militar con características muy brutales realmente, lo que tuvo lugar ahí. Así es. Y todo esto apuntaba a tratar de analizar lo que sucede cuando no se busca la verdad un trama social, ¿no? Como un proceso que se ha llevado a cabo en otros países, pero que aquí yo creo que es una deuda pendiente, ¿no? Que discutamos abiertamente como sociedad esos acontecimientos. Cuando es así, la mayor víctima es la verdad, ¿no? Y eso nos afecta a todos como sociedad. Bueno, más recientemente, bueno, abordamos el tema, más recientemente hemos abordado el tema de las protestas no sociales. Sí, el tema de las protestas históricas de julio. Un poco antes de eso, tratamos un tema que tuvo que ver con un proyecto en una isla del archipiélago de las Perlas y que estaba relacionado con esta controversial ley de incentivos fiscales que
que acabó siendo uno de los reclamos también de la sociedad en esta ola de protestas, ¿no? La isla de Pedro González te refieres, ¿no? Sí, correcto. Creo que sí, sí. Sí, correcto. Entonces, sí, esos son... bueno, también con el tema de la invasión, se han llevado a cabo dos especiales multimedia, Vuelo y Panama Files, un podcast, una novela gráfica, incluso en un punto se estableció una cabina para que las personas se acercaran y recoger sus testimonios que según me han contado algunos de los colegas, no todos los testimonios quedaron grabados y o sea, algunos no se llegaron a grabar, pero igual fueron muy, muy impactantes, ¿no? Muy dramáticos la gente se acercaba con el objetivo más que nada de compartir lo que habían vivido, ¿no? Y lo que habían sufrido, ¿no? En esa coyuntura. He visto que también tienen algo sobre la minería, ¿no? Sobre el tema minero. Sí, correcto. Una crónica que hizo un compañero sobre cuando los primeros meses de la pandemia, donde está la base de la operación minera, la compañía puso a sus empleados en cuarentena bueno, uno de ellos contrajo COVID y lamentablemente falleció falleció en un hotel donde los habían instalado ellos para que tuvieran durante la cuarentena y bueno, y lamentablemente falleció sin poder despedirse de sus familiares y personas cercanas bueno, como ha sido muy, muy frecuentemente en esta pandemia tan extensa que hemos tenido, ¿no? Donde se han dado este tipo de situaciones tan lamentables. Creo que también vi que había escrito algo sobre agroquímicos, el tema vinculado al tema ambiental, el tema de los agroquímicos. Sí, correcto. O sea, como te digo, son un montón de publicaciones. Aquí la estoy revisando, ¿no? Y me gusta mucho la forma como titulan. Por ejemplo, aquí estoy viendo uno que la ciudad de las manos secas. Me imagino que tendrá que ver con el agua. Ese no lo había visto anteriormente, pero me gusta bastante la forma como titulan son Sí, muy sugerentes los títulos. sí, esa crónica es mía, lo hicimos con colaboración con una organización periodística de afuera que trabaja a nivel regional, ¿no? Que tiene su base en Colombia, ¿no? A veces hacemos colaboraciones con ellos y otros aliados, ¿no? De la región y bueno, y de adentro también, de Panamá. Sí, bueno, y esa historia básicamente lo que trata de contar es el drama continuo bueno, que vivimos todos los días en Panamá Oeste con este problema del servicio del agua que muchas veces se va, se corta y durante varias horas al día y de repente no regresa hasta muy tarde en la noche, ¿no? Sí, bueno, últimamente el IDAN sí está como avisando cuándo se va el agua, pero muchas veces aluden a razones de mantenimiento de las plantas y esto, pero igual es una situación que parece no tener solución realmente. Y a la cual ya nos hemos tenido que habitar un poco, porque la verdad es que no,
no queda otra, parece. Tiene También, solución. Lo que pasa es que se necesita voluntad y bueno, recursos. sí, exacto, exacto. También hemos tenido especiales como la infancia no cuenta, la, la ciudad entre papeles, ese proyecto fue un proyecto que nació de uno de los talleres que hemos realizado a través de los años. Eh, para ese taller en particular vino Cristian Alarcón, que tuvo recientemente en la Feria del Libro, y él, como durante una semana, si la memoria no me falla, él dictó un taller a periodistas panameños y de la región, ¿no? De varios países de Latinoamérica. Y básicamente era salir a las calles de la ciudad de Panamá y contar historias, ¿no? Y al final todas esas historias se recogieron y de ahí surgió un libro que es muy interesante porque es muy interesante y es hasta profético, yo diría yo, porque en ese libro, se recogieron algunas de las situaciones por las cuales la gente terminó tirándose en las calles, ¿no? Y reclamando, ¿no? Todas estas historias de desigualdad y conflictos urbanos y corrupción, falta de transparencia, etcétera, etcétera. Tengo que mencionar que hay un artículo, o no sé si es artículo, es una historia, no la he leído en detalle, sobre el laboratorio que no duerme, cuando me imagino que durante la pandemia, y yo creo que Correcto. es muy meritorio recoger la labor del Sí. Instituto Gorgas, y Sí, eso me parece. eso fue en otro de nuestros especiales, Panademia. Era básicamente, empezamos a contar lo que estábamos viviendo en esos meses de encierro, ¿no? Entonces sí, hubo historias del Gorgas, hubo otra historia que tenía que ver con hechos de violación a derechos de minorías, un poco de represión policíaca, un poco de cómo de, 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 de cómo vivir, cómo se pasaba el encierro en una casa, cómo se lidiaba con las numerosas situaciones que vivimos, de eso que un día solamente podían salir los hombres, otro día solamente podían salir las mujeres, que solamente podíamos salir a determinados horarios, que había ley seca, en fin, todo ese tipo de situaciones que se fueron viviendo, que eso lo hemos explorado, lo exploramos en ese especial Panademia. Bueno, ahí también abordamos el tema, contamos un poco de cómo esta pausa, a la cual nos vimos forzados, de cómo esa pausa debería ser aprovechada por el gobierno y por la sociedad y por todos para hacer un poco de análisis, ¿no? De hacia dónde íbamos como sociedad, de cuáles eran nuestros problemas que más nos aquejaban, ¿no? Ahí en ese especial lo propusimos, ¿no? De que debíamos aprovechar el encierro para reflexionar y buscar otras rutas, ¿no? Y también ese tema de la pandemia también lo hemos abordado en otras publicaciones, el tema de cómo la corrupción influyó en los sistemas de salud de Panamá y bueno, y del resto de Latinoamérica y de cómo esto nos dejó mal parado para cuando vino el virus y el costo que esto tuvo, ¿no? El costo social y en la salud, ¿no? de la población, ¿no? Entonces sí, son temáticas que hemos ido abordando en diferentes publicaciones a lo largo de los Me años. parece que vi algo también sobre Odebrecht en la revista. Sí, Esto toma correcto. bastante tiempo de investigar. Realmente creo que lo que has dicho
me ha hecho pensar, porque claro, no hay que penalizar a los periodistas que están en la calle en el día a día tratando de sacar la noticia del día. No, Y eso creo que de alguna manera, disculpa que me estoy quedando sin carga, de alguna manera es necesario porque, bueno, esa es la no, realidad de los periodistas. no, es muy necesario, es fundamental, ¿no? Estar informados como sociedad. Lo que nosotros planteamos es que a veces en esta premura se escapa el contexto, el trasfondo de algunas historias y que vale la pena abordarlas periodísticamente de una forma más amplia, ¿no? Eso es lo que nosotros planteamos, pero definitivamente que lo que se hace en el día a día en el periodismo es muy válido y necesario realmente. Eso estamos Así es. completamente de acuerdo. Y cuando ustedes investigan una determinada temática, las fuentes que utilizan, ¿cómo llegan a las fuentes? Porque me imagino que podríamos decir que hay fuentes que son subjetivas y hay otras que son, digamos, más objetivas, las cifras, Sí, los estudios, pero correcto. también las fuentes subjetivas, las personas que cuentan historias son parte de la realidad, porque sean subjetivas no significa que no sean reales. Sí, Adelante. sí, exacto. Bueno, básicamente hacemos un reporteo a profundidad, ¿no? Que eso incluye varias cosas, ¿no? De meterse a internet a buscar las noticias que han salido, que puede incluir en algunas ocasiones visitar bibliotecas como la Biblioteca Nacional, que tiene un archivo muy importante. Rastrear todas las publicaciones que han aparecido sobre el tema, documentos oficiales, lo que tú mencionabas, publicaciones académicas. También ir a lugares muy importantes. Que eso fue lo que hicimos con el tema ese de los agroquímicos que tú mencionas y con el tema este de la isla también. Eso es muy importante. Y bueno, sí, eso es fundamental, ¿no? Ir al lugar, pasar algún tiempo en el lugar, conversar con las personas que viven ahí, que entienden lo que está pasando. Para poder describirlo después, conocer y entender qué pasa, ¿no? Sí, es un trabajo arduo y concienzudo para conocer la historia de lo que viven los protagonistas, cómo se sienten, entender las dolencias y afectaciones y poder apuntar a las posibles causas, ¿no? A los posibles responsables. Lo que tú mencionas de los testimonios de las personas que entrevistamos que nos cuentan su historia de una forma que sí puede ser subjetiva, ¿no? Obviamente, claro. Pero eso es interesante porque nosotros, como periodistas, a veces la gente se nos acerca y nos cuenta historias, testimonios impactantes, ¿no? Testimonios que te estremecen por dentro, ¿no? Que las cosas que les toca vivir, ¿no? Y que pueden llegar a afectarte también. Entonces nosotros como periodistas, pienso yo, tenemos que hacer un balance entre lo que nos están contando y lo que nos están diciendo y lo que nosotros percibimos durante las visitas, contratar eso con los datos, con la data que hemos podido recopilar, que hemos podido extraer de los documentos, de los estudios, etcétera. Pues contrastar eso con las opiniones de expertos que dominen el tema mejor que uno. Y al final, bueno, también hablar también hablar con los posibles responsables, ¿no? Del problema, ¿no? Ya sea que se trate del gobierno o de la empresa privada o de algún organismo que, bueno, los responsables pueden ser varios, pero
pero sí, al final del día también nos toca acercarnos a ellos y pedir su versión, ¿no? De los hechos también, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Que eso a veces no es muy fácil porque por determinadas circunstancias no es tan fácil conseguir esa declaración oficial, pero siempre vale el esfuerzo, ¿no? De tratar de buscarla. Hay una cosa que en lo que estás diciendo de contrastar las fuentes, que yo recuerdo que yo soy antropóloga y aprendí mucho cuando estaba estudiando de un libro que se llama La visión de los vencidos. ¿Quiénes cuentan la historia? La historia generalmente la cuentan los vencedores. Y ahora con estas nuevas tecnologías y todo el auge que hay de, vamos a decir, de la sociedad de la información, creo que en medio de toda la cantidad de la avalancha de información que nos llega, que es difícil a veces discernir qué cosa es qué, en medio de todo eso yo creo que ha sido importante que de alguna manera se ha podido visibilizar la visión de los que no tienen poder, porque no lo tengan, no tienen ese poder, vamos a decir, tienen un poder personal y tienen un poder social y colectivo, pero el poder de influir sobre la historia les ha sido negado y les ha sido quitado precisamente por los que tienen poder, viéndolo desde el marco de poder, viéndolo el análisis desde ese punto de vista. Y obviamente es incómodo para los que tienen el poder, es incómodo que se les haga preguntas molestas o incómodas también. Eso también se puede, vamos a decir, entender. Pero de alguna manera el periodista hace una opción. Yo tengo la impresión de que ustedes, como colectivo, han hecho una opción por los derechos humanos, han hecho una opción por las personas que tienen historias para contar como parte de la gran historia, vamos a decir, nacional, pero Sí. tienen su historia personal que de alguna manera está enmarcada dentro de la gran historia de lo que ha ocurrido. Y yo creo que eso tiene un enorme valor. Adelante, ¿tienes algún comentario al respecto? Sí, un poco lo que comentaba antes de lo, 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 lo que se busca es armar un poco el mosaico, ¿no? Este mosaico tan complejo que es lo que conocemos como Panamá, ¿no? Y cada, si uno analiza, todas las publicaciones, todas tienen como digo, son de temáticas muy diferentes, no puede ser un tema de minoría, otro puede ser de cuestiones de minería ambiental, de corrupción, etcétera, etcétera. Pero todos tienen todos tienen un tono en común, ¿no? Como si fueran piezas de una sola narrativa, de una sola gran pieza que consiste en una exploración de lo que es Panamá, pienso yo, ¿no? De lo que es Panamá y un poco en entender la crisis que tenemos como sociedad, como Estado, como nación, ¿no? Actualmente. Y los derroteros, ¿no? Los derroteros que es posible que esa situación pueda generar, ¿no? O pueda, las situaciones en las cuales eso pueda desembocar, ¿no? Bueno, eso en parte es porque eso hay que darle mucho mérito a la editora, a nuestra editora Sol Lauria, tengo que darle mucho mérito por eso, porque ahí es cuando se siente la huella, pues la huella de un editor que tiene clara su misión, ¿no? Así que por eso le doy mucho mérito al trabajo que hacen, que no es un trabajo fácil, definitivamente no. Así es, así es. Errol, ya para ir finalizando,
Me gustaría un comentario, una valoración sobre cómo han experimentado ustedes el impacto que tiene su tipo de periodismo en la población panameña, o sea, a quiénes le está llegando, intelectuales, profesionales, movimientos sociales, campesinos, indígenas, trabajadores, Claro, gremios, clase media, no sé, sí, adelante. claro, claro. Eh, sí, en Panamá las historias son leídas por eh, un grupo de gente interesada en profundizar y entender el ángulo humano, pues llamémoslo así, ¿no? Que eso puede ser, que era un poco lo que tú decías, ¿no? Que en toda la historia siempre hay alguien que la historia es contada a través de un personaje eh, que puede ser un personaje popular, un personaje humilde, un personaje que, que, que no son usualmente los personajes que estamos acostumbrados a ver en la palestra todos los días, ¿no? Entonces sí, pues, estas historias eh, entre la población que nos lee o que nos sigue es muy variopinta, ¿no? Hay estudiantes, puede haber activistas sociales, intelectuales. Yo, yo creo que ese sector de la academia tiene mucho valor y no estoy seguro que siempre se le concede el valor que tiene ni se le da la participación que debería tener, pero sí, un sector muy importante, los intelectuales, académicos bueno, también, eh, también hay políticos, ¿no? De todas las tendencias, ¿no? Eh, en la región, a nivel regional, hemos podido ubicarnos. mmm, eh, Esto puede sonar un poco pretencioso, pero lo que voy a decir, pero yo pienso que con Colón se ha podido posicionar como un medio de periodismo independiente, ¿no? En Panamá, pues. Que ha servido, que es tomado en cuenta o que ha llamado la atención de otros organismos o grupos que están haciendo lo mismo en otros países, ¿no? Y que, bueno, con los cuales hemos trabajado como en alianza, como es el caso de Conecta, con el cual personalmente he trabajado en algunos trabajos. También está CLIC, Consejo de Redacción, Plaza Pública, El Faro, Anfibia, Revista Anfibia. Está el ICIJ, el Centro Internacional para Periodistas. Así que sí, es una base amplia de aliados que hemos ido teniendo a través de los años. Hay una cosa, y yo decía que para finalizar, pero hay una cosa que me llamó la atención, bueno, tienen en común con Radio María y que no es común a la mayoría de los medios periodísticos, y es que, según leí, ustedes no consideran compatible con la profesión periodística la difusión de publicidad y propaganda de manera explícita o de manera implícita. Son muy pocos los medios en Panamá que pueden decir eso. ¿Podrías decirnos cómo llegaron a esa conclusión? O cómo llegaron a esa conclusión, cómo plantearon eso como parte de su filosofía. Sí, no, es que esa es la cuestión. Si tú quieres hacer un tipo de periodismo que esté libre de sesgos políticos o que esté relacionado con intereses económicos, pues esas son las opciones que debe tomar, ¿no? Esto no se debe tomar como una crítica a otros medios tradicionales, ¿no? Obviamente que no, que hacen un trabajo muy meritorio todos los días y que, bueno, pero que funciona un poco diferente a como funciona con Colón, ¿no? Con Colón es otro modelo periodístico, llamémoslo así, ¿no?
que hasta el momento nos ha permitido, bueno, con una cuota significativa de esfuerzo, diría yo, y de sacrificio también, nos ha permitido contar historias que de repente no son tan conocidas o que pasan desapercibidas en la agenda noticiosa diaria. Así es, y creo que me parece muy importante que existan en Panamá revistas y un tipo de periodismo como el que ustedes están haciendo. No sé si quieres hacer un mensaje final y decirle a nuestros oyentes cómo ubican, dónde ubican la revista digital que ustedes tienen y qué otras formas tienen para conectarse con ustedes en caso de tener historias que quisieran contar. La audiencia de Radio María es a nivel nacional y tienen muchas historias que contar, lo aseguro. Adelante. Sí, no, sí, me imagino que sí, ¿no? Y bueno, nosotros aprovecho para hacer un llamado, ¿no? Para las personas que están interesadas en conocer lo que hemos hecho, bueno, que se metan al sitio www.revistaconcolon.com y ahí están todas las publicaciones que hemos hecho y también están las formas como nos pueden contactar y nos pueden hacer llegar su feedback o si hay alguna temática que les interese contar. Allí pueden, digamos, decir, tengo una historia para contar. Sí, correcto, exacto. ¿Cómo hago para comunicarme con ustedes y contar mi historia? Sí, bueno, sí, ahí se mete a nuestro portal, revistaconcolon.com, y ahí van a salir todas las publicaciones y al final de la página, ahí del lado derecho, en la esquina derecha, dice conoce una historia jamás contada y hay un botón que dice cuéntanos aquí. Y ahí también aparecen todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Y ahí también salen todos los especiales que hemos hecho y están los podcasts y todo. Sí, bueno, nada, solamente quería darle las gracias por esta oportunidad, por el espacio. Bueno, como mensaje final, yo creo que en esta coyuntura que estamos atravesando es muy importante tener puentes, ¿no? Hacia el otro lado de comunicación o de expresión, ¿no? Para alcanzar juntos las soluciones que el país requiere, ¿no? Ya sean, bueno, nosotros del periodismo aportamos nuestra parte, ¿no? Y sí, pero bueno, también reconocer la labor que ha llevado la Iglesia Católica, me parece muy importante en la mesa única del diálogo, ¿no? Que ha sido, me imagino que no debió haber sido fácil, pero fue muy necesaria, ¿no? Y sí, yo creo que hay que tener puentes de comunicación, ¿no? Para de esa forma asegurarnos de que estemos todos en el mismo plano y así tratar de llevar este barco a puerto seguro, pues. Construir un mejor país, creo que es lo que todos queremos. Sí, no, sí, definitivamente, que es algo que todos queremos y que se lo debemos a nuestros hijos también. Así es, así es. Eso es muy sabio, pensar generacionalmente. Bueno, Errol, te agradecemos mucho. Hemos estado con Errol Caballero del colectivo Concolon, al que damos las gracias por estar hoy con nosotros en su programa Agendas, aquí en Radio María. También le damos gracias a Joshua por su apoyo en la grabación y por su asistencia en este programa en radio y en redes. A ustedes, queridos radioescuchas, gracias por sintonizarnos. Soy Diana Candanedo y les invito a continuar escuchando los próximos programas cada sábado en este espacio de 9 a 10 de la mañana. Un gran abrazo desde Madrid.